amados Sajín, amadas Sajayot. Estamos aquí para darle continuidad al tema que estamos estudiando del libro de Jueces. Estamos en el capítulo 20 para hacerle el recordatorio. Por lo tanto, damos la cordial bienvenida a toda la audiencia que se conecta día con día, semana con semana, para poder darle continuidad al tema, a la segunda parte del tema que estamos estudiando del Sefer Shoftim, que es el libro de Jueces, y que estamos en el Perek 20 para poderle dar continuidad a la segunda parte de la batalla en contra de los hijos de Benjamín y Gabaa en su segunda parte. Vamos a hacer una remembranza para poder recordar cómo iniciamos o qué fueron los temas que se tocaron en la primera parte. La Keilah Eye Asher Eye le da la cordial bienvenida y esperamos que esté siempre atentos al estudio que estamos terminando de este libro de Jueces, ya solamente terminando en esta parte. Nos queda únicamente un capítulo por concluir del libro de Jueces y después continuaremos el estudio con el libro de Ruth. Así es que, sin más preámbulo, hacemos la remembranza del tema que iniciamos en el Perek 20 y vimos en la primera parte la petición que el levita hace a las tribus para buscar el apoyo para hacer justicia por lo sucedido con la concubina que él tenía, de la cual pues como conocedor de la ley, que lo leímos en el Sefer Devarim, en el Perek 13 y Pasuk del 12 al 18, ahí lo puede buscar usted para poderle conocer lo que establece la ley. El levita quería que se aplicara y se hiciera justicia a través de lo que está establecido en ese Sefer. Entonces, el levita empieza a narrar y a describir el abuso y el asesinato que se dio con su concubina. Más sin embargo, pudimos apreciar que cuando él describe la narración, describe únicamente a conveniencia lo que sucedió cuando empezaron a acecharlos las personas de Gabaa que llegaron a la casa de la persona del forastero que le había dado la hospitalidad. Entonces vimos también cómo se realizan los preparativos para la guerra, es decir, para poder aplicar el castigo o hacer justicia conforme a lo que establece la Torá. También vimos el apoyo que solicitaron las demás tribus a la tribu de Benjamín, a los hijos de Benjamín, pero cuando le buscaron para solicitar la ayuda, no se las dio, sino que se puso del lado de los de Gabaa y se volvió un problema mayor, porque el ataque del cual ellos planeaban hacer justicia, unidos todos como hermanos, como tribus, como Bené Israel, les tocó que pelear inclusive contra los hijos de Benjamín, aun siendo ellos sus hermanos. Entonces ya no solo era contra Gabaa, sino que también contra los hijos de Benjamín. Entonces ahí nos quedamos prácticamente y hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema, la batalla contra Benjamín y Gabaa. Y vamos a ver como primer subtema qué es lo que sucede el primer día de la batalla, una vez ellos establecen o toman la decisión de poder combatir
contra los hijos de Benjamín. Y vamos a ver cómo los Bene Israel son derrotados delante de los hijos de Benjamín. Pero iniciemos la lectura a través del Pasuk 18, que es donde vamos a iniciar esta segunda parte. Y esperamos con la ayuda del Eterno poder concluir este perec en esta enseñanza. Y dice de esta manera: luego se levantaron los Bene Israel y subieron a la casa de Yahweh y consultaron al Eterno diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el padre Yahweh respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Hablemos un poco, amados Sahim, de esta lectura que acabamos de hacer, la cual dice que los Bene Israel fueron y consultaron, fueron al tabernáculo delante de la presencia de Yahweh y consultaron al Abacadosh para que él les diera la dirección, si tenían que salir a combatir ese día o no. Era la primera batalla prácticamente que Israel iba a hacer, y no quería dar el primer paso sin antes consultar con el Adón. Y lo buscaron a él para consultarle, pues ellos esperaban que el Abacadosh les diera la dirección para ellos como equipo poder proceder, como un ejército, mejor dicho, poder proceder y de esa manera iniciar la batalla. Pero a pesar de que ellos buscaron la instrucción del Padre, ellos fueron derrotados. Pero, ¿qué pasó entonces aquí? Podríamos preguntarnos. Podemos especular, amados Sahim, que varias cosas, entre ellas que aunque buscaron al Eterno, aún así confiaron más en las fuerzas que ellos tenían como ejército de Judá y no en el mandato que el Padre les había dado para que salieran, o sea, en la bandera verde, si lo queremos entender así, que el Padre les dio para que salieran. ¿Qué fue? Pues a Judá quien destinó el Abba para que fuera el primero el que saliera, y a pesar de la bondad de su causa, ellos se fueron. Pero aquí hay un pero. Ellos no confiaron totalmente en el Adón, no confiaron en el Señor, pues fueron sorprendidos y perdieron la batalla. Dice la lectura que salieron hacia Gabaa y los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres del resto de las tribus, o sea, de lo que la palabra llama los hijos de Israel o los Bene Israel. Esta fue una derrota severa totalmente la que sucedió, pues ellos no se le esperaban. Fue algo asombroso en esta primera batalla que ellos sabían
encontrado, ya que aunque era una pequeña guerra civil que ellos consideraban que no iba a ser algo grande, pero después de este primer día de batalla, parecía que la tribu de Benjamín se podría resistir y podría exitosamente coronarse contra las demás tribus, ya que ellos los habían derrotado. Otra especulación que podemos hacer es que quizás había algo mal en la manera en la cual Israel buscó al Adón. Es decir, antes de salir a esta batalla, ellos pudieron haber hecho algo mal, algo que no estaba dentro de lo correcto. O también es probable que esto simplemente formara parte del plan del Eterno para disciplinar y corregir a su nación desobediente. Pero podría ser que dentro del plan del Todopoderoso estuviera corrigiendo a una nación totalmente desobediente a través de la pérdida, de la trágica pérdida que habían tenido los Bene Israel de 22,000 soldados que habían sido derribados por los hijos de Benjamín. Continuemos con la lectura a través del Pasuk 22 y veamos cómo los Bene Israel buscan de nuevo al Abacadosh después de la primera derrota para poder consultar nuevamente si tienen que volver a salir. Veamos lo que dice la lectura y el 22 lo describe de esta manera. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, porque los Bene Israel subieron y lloraron delante del Padre, delante del Abacadosh, hasta la noche. Y le consultaron al Eterno diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Abacadosh les respondió: subid contra ellos. ¡Wow! Prácticamente, amados Sajín, en esta oportunidad, ellos estaban más reanimados. Todo el pueblo, todos los varones de Israel, se volvieron a ordenar en la batalla, ya que esta fue una reacción maravillosa que ellos tuvieron, todos los Bene Israel, en medio de un evento tan oscuro como pudo haber sucedido la derrota anterior. Pero esta vez ellos se sintieron confiados y seguros porque el Padre les había dado el pase de salir nuevamente a combatir. Estos soldados no perdieron la esperanza. Ellos se fortalecieron a sí mismos en el Señor y siguieron adelante. Es decir, los Bene Israel subieron, dice la lectura que subieron delante de la presencia del Abacadosh esa noche y consultaron. Pero el crédito de ellos, los Bene Israel, no se detuvieron en buscar al Adón después de este primer desastre en la batalla. Es decir, ellos se humillaron apropiadamente delante del Todopoderoso y le buscaron y le consultaron en cuanto a la siguiente batalla, que si ellos iban a volver a salir. Y vemos cómo entonces el Padre les vuelve a autorizar la salida, pero más sin embargo
¿qué pasó en esta oportunidad? ¿Por qué el segundo día de la batalla Israel es nuevamente derrotado delante de los hijos de Benjamín otra vez? Veamos entonces qué está pasando aquí. Leamos el Pasuk 24, lo que nos describe. Y dice así: por lo cual se acercaron los Bene Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Es decir, eran hombres que peleaban, pues. El primer día perdieron 22,000. Y hoy el segundo día dice la palabra que perdieron 18,000. Imagínense. En este párrafo podemos comentar que hasta este momento el Padre los ha mandado o los ha autorizado a ir a combatir contra los hijos de Benjamín. Pero si usted se fija en la lectura, en ningún momento les ha dicho el Padre que se los va a entregar en sus manos o que la batalla ya la tienen a su favor. Dice la lectura únicamente que se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Esto no sería una guerra fácil o rápida, prácticamente, por lo que estamos viendo. Después del primer día, de la cual describe la palabra que hubo una fuerte pérdida de los Bene Israel, ellos estaban dispuestos a seguir luchando. Mas, sin embargo, ellos no habían tomado en cuenta o no se habían percatado que el Padre en ningún momento les había hecho mención que les había dado la victoria de antemano. Si usted se recuerda, dentro de los estudios que hemos traído, inclusive cuando vimos el estudio de Yehoshua, el Padre siempre les decía que se los entregaba y que les daba la victoria, les preparaba el terreno para que pudieran tener la victoria. Y a estos, en esta batallas, en ninguna de las dos oportunidades les ha hecho mención de eso, si usted se fija en la lectura. Sino que la lectura dice que derribaron 18,000 hombres en esta segunda oportunidad. La pérdida de este segundo día en esta batalla fue severa también. Esto nos muestra que aunque las tribus de Israel buscaron al Adón y pelearon por una causa justa, pero aún no era una lucha en la cual ellos podían vencer, o sea, era una lucha difícil de vencer. Hubo un gran costo, podríamos decir, que ellos debían de pagar para hacer lo que era correcto. Entonces, veamos cuál fue la reacción de los Bene Israel esta vez. Israel reconoce su situación y se arrepiente delante de Yahweh después de una segunda derrota. Es decir, le viene la luz del entendimiento a su vida y le es revelado el por qué, si el Padre les
está enviando a pelear? ¿Por qué están perdiendo las batallas? Veamos lo que dice la lectura a partir del pasú 26. Y dice de esta manera: Entonces subieron todos los Bene Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Elohim, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Yahweh, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Padre. Y los Bene Israel preguntaron a Yahweh, pues el arca del pacto de Yahweh estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y el Padre Yahweh dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Oiga, amados Sahim, en esta oportunidad el Padre sí había dado la respuesta con la palabra clave que ellos estaban esperando. Dice la lectura que vinieron a la casa de Yahweh, lloraron, se sentaron allí en presencia del Padre, ayunaron todo el día hasta la noche, pero el Abacadosh permitió los 2 días anteriores la derrota para el propósito, o mejor dicho, con un propósito para que ellos se humillaran delante de la presencia, todos los Bene Israel. Es decir, ellos necesitaban ser humillados. ¿Por qué? Porque esos días de derrota le obligaron a humillarse aún más a sí mismos y reconocer que no estaban peleando en sus fuerzas. Eso era uno. El Padre también utilizó esto para humillación a toda la nación entera, porque ellos debían de entender que el horror de lo sucedido, del crimen que se había dado en Gabaa con la mujer, no solamente era el resultado del pecado de un grupo de hombres, sino de un grupo de hombres que vivían en esa ciudad de Gabaa, sino que de una tribu prácticamente. Es decir, que toda la nación debía de humillarse primero, pedir perdón por el pecado que se estaba cometiendo en esa ciudad, ya que se había alcanzado tanta degeneración a causa del problema del pecado y habían prácticamente dejado todos los caminos del Eterno. Israel tenía y debía de ser humillado y de ver que la nación entera se humillara como un todo. Tenían un problema, tenían que reconocer que tenían un problema, y ese problema se llamaba pecado. No solamente eran los hijos de Benjamín contra los que estaban peleando, ni solamente contra los de Gabaa, sino que el pecado los envolvía a todos como nación entera, pues todos muchas veces se habían desviado de los caminos del Eterno. Después del primer fracaso, Israel
se lamentó y lloró. Sí, pero no fue lo suficiente. Pero fue únicamente después de la segunda derrota que ellos pusieron en acción su arrepentimiento y llegó la luz del entendimiento para reconocer cuál era su error, y fue el momento propicio cuando deciden entrar en el ayuno y poder hacer sacrificios por los pecados. El Abacadosh, el Padre, vio sus corazones, vio el arrepentimiento, vio sus lamentaciones, vio ese llanto, vio la humillación, pero esto no era suficiente, sino tenían que demostrar un verdadero arrepentimiento. Y al hacerse cargo del problema del pecado en el que ellos habían caído, para poder entrar a pedir ese perdón a través del sacrificio y reconocer además que el sacrificio que se había hecho en la cruz, el cual hizo que nuestro Mesías sufriera llevando la carga de nuestros pecados. La mención que hace la lectura de Finés como sumo sacerdote, como sumo Cohen, significa que esto era un mediador o un intercesor, como lo describe en el Sefer Shoftim, que es lo que acabamos de mencionar en la lectura, y como sucedió en el Sefer Bamidbar, es decir, el libro de Números, en el capítulo 25, es decir, en el Perek 25. Vamos a hacer la lectura desde el Pasuk 1 para poderle dar la interpretación o el entendimiento de los sucesos que se dieron en esta oportunidad, en este Shofar. Y dice así, si usted me está siguiendo, le repito, estamos en Números 25 del 1 en adelante. Y dice: moraba en Israel de Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus ídolos. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante mí delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, y a ojos de Moshe y de toda la congregación, de toda la Keilah, de los Bene Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, a la puerta del Mishkan de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, y se levantó de en medio de la Keilah y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, y ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces el Padre Yahweh habló a Moshe diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón,
ha hecho apartar mi furor de los Bené Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los Bené Israel. Oiga qué tremendo, amado Sahim. Entonces podemos ver, además, en esta lectura, la autoridad que tiene el sacerdote, es decir, el Cohen, ante el Abacadosh. Es decir, es tanta la autoridad que hizo quitar la furia que el Padre tenía contra el pueblo de Israel, contra los Bené Israel, por haberse ido tras dioses falsos. Otro aspecto que podemos ver plasmado en esta lectura es el hecho del celo que tiene el Abacadosh, pues él no comparte la gloria con nadie, pero vemos cómo en esta oportunidad les da la confianza plena y la palabra clave a estas tribus, ya hablando del tema, les da la confianza para que vayan a pelear, porque hoy sí, en esta oportunidad, les está diciendo que les va a dar la victoria, se los está dando con anticipación. Entonces, les está dando la confianza plena a las tribus, a las 11 tribus restantes, para que puedan ir con plena seguridad. Y les dice: subid, porque mañana yo os los entregaré. Entonces, el Padre Yahweh no quería que los 2 días anteriores ellos perdieran tantas vidas, pero sí quería que se humillaran, que hiciera pensar a los Bené Israel que nunca podrían ganar si ellos no se humillaban y reconocieran su pecado. Ellos fueron animados cuando reconocieron su error, su falta, fueron animados a salir el siguiente día y a confiar en la promesa del Eterno, en la promesa del Padre. Entonces, para ir concluyendo, vamos a hacer la lectura de un solo, desde el 29 hasta el 48, para poder concluir con la lectura que tiene este Perec. Y dice, vamos a ver que este tercer día de la batalla, el Abacadosh, como se los ha mencionado, les va a dar la victoria a los Bené Israel sobre los hijos de Benjamín y sobre Gabaa. Y dice la lectura a partir del pasuk 29. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los Bené Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron a la orden de la batalla en Baal-Tamar. Baal-Tamar significa Señor de la Palma. Es un lugar cerca de Betel que era la tierra de Benjamín, donde el ejército de Israel se puso en orden de batalla, como lo describe la lectura, en su campaña contra la tribu de Benjamín. Y dice, continuemos la lectura y dice: y también las emboscadas de Israel
salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Yahweh a Benjamín delante de Israel, y mataron los Bené Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los Bené Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa, que significa descanso, sin ruido o sin tumulto, hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, que significa granada, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, que significa cortar, talar o desolación. Y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, y todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Entonces, conclusión de esta lectura, esta larga lectura que hemos hecho. Prácticamente, los hijos de Benjamín dijeron que iban a huir y se iban a alejar, porque la estrategia que se había utilizado por las tribus de Israel en contra de Gabaa fue notablemente similar a la que se utilizaron contra Jai. Esta fue la batalla que vimos en Yehoshua en el Perec 8. Quizás tuvieron esta estrategia debido a los escritos de Yehoshua y Moshe. Estos pudieron haber reflejado que ellos habían vuelto a la palabra del Eterno en el curso de su arrepentimiento.
Otro aspecto que podemos mencionar es la derrota que Yahweh hizo a Benjamín delante de los Bene Israel. Recuerden de que Yahweh les dio la palabra clave, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en la cual brevemente pues esto nos recuerda el verdadero significado del terrible juicio que cayó sobre Benjamín, quien era el puño del padre literalmente, cuando los fue derribándolos. Y vimos además cómo se volvieron y huyeron al desierto 600 hombres. Los 2 días de derrota hizo que las tribus de Israel fueran despiadadas hacia las tribus de Benjamín, y ellos mataron a miles de hombres de Benjamín como resultado de la batalla, que quedó únicamente un remanente de 600 hombres en la tribu de Benjamín. Otro aspecto, y con esto concluimos, es de que los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, como dice la lectura. Vemos en esta tribu de Benjamín que eran sin lugar a duda culpables, pero no había necesidad de la matanza a la cual tuvieron que llegar, pues este juicio tan severo en realidad era contra los de Gabaa, no contra la tribu de Benjamín, sino que Benjamín, por ser en ese momento volverse contrarios a ellos, o sea, al resto de las tribus, es que se volvió un oponente de los Bene Israel. Y eso a lo que conllevó prácticamente es a que ellos estuvieran del lado de los hombres de la ciudad de Gabaa, y era hasta cierto punto como que si estuvieran de acuerdo con su pecado. Así es que, amados Sajín, amadas Sahayot, esta es una enseñanza para reflexionar. No podemos consentir el pecado de nuestro vecino, de nuestro familiar, de nuestro pariente más cercano, o de cualquiera que usted sepa que, entre comillas, decimos que estamos en los caminos del Señor, pero andamos cometiendo pecado. No podemos hacer esto. Dejo esta palabra para que pueda llegar hasta las mentes y los corazones de cada uno de los que estamos escuchando esta transmisión, y podamos ser reflectivos en esta enseñanza, para que no cometamos el error que cometió la tribu de Benjamín, de consentir el pecado de los hombres de la ciudad de Gabaa. Hasta la próxima, amados Sajín. Los espero la próxima semana para darle continuidad al estudio del Sefer Shoftim en su último Perek, el Perek 21, es decir, la finalización del capítulo 21 del estudio del libro de Jueces. Shalom Obraja, paz y bendiciones para todos.